Buenos días, soy Jean-Philippe de García de Pou. Nosotros somos una empresa que convierte el papel y el cartonaje para hacer soluciones para vosotros, restauradores. Y de frente a la situación actual con el COVID, necesitamos también apoyaros con unas soluciones para entregar la comida al domicilio o también poder hacer que los clientes retiren la comida directamente en vuestros restaurantes. Entonces, os enseño un poco lo que hacemos. Hacemos muchas servilletas, una gama de más de 2000 tipos de servilletas que últimamente ha sido sobre todo vendidas las de reciclado, por ejemplo, las servilletas recicladas que son muy de moda. Entonces, después, lo que va bien para el mercado últimamente son los envases para llevar o para delivery. Son diferentes soluciones de papel, por ejemplo, aquí tenemos para las patatas fritas, aquí para el pan, ¿ok? O los sándwiches, o también todo lo que es kebabs, con diferentes tamaños para poder satisfacer a vuestros clientes y entregarlos a domicilio o que ellos vengan a buscarlos, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, aquí, si vosotros vendéis pollos, tenemos todas las soluciones para entregar el pollo a vuestros clientes, que siempre irán al restaurante de todo modo. Después, lo que es bueno últimamente es el tema del cartonaje. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, antes de todo, las cajas para entregar directamente a domicilio. Cajas que pueden contener un poco de todo, sea bebidas como sándwich o como pizzas o lo que sea, los platos en general. ¿Ok? Entonces, ahora si por ejemplo vosotros vendéis sushis, aquí tenemos unas cajitas que están hechas de cartón con una visión para ver el producto adentro, donde se pueden poner sushis. ¿Okay? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos también soluciones para poner hot dog, bocadillos y sándwich en general de papel y de cartón. Aquí tenemos también las hamburger box, las cajas para las hamburger, ¿okay? Que son de diferentes tamaños, lo tenemos más pequeñas, más grandes. Aquí tenemos un producto muy bueno que es una lunchbox, donde podemos poner, por ejemplo, una carne aquí, unas patatas fritas aquí o arroz, lo que sea, y entregar directamente al domicilio. Entonces vosotros, como estáis, digamos que el mercado de la hostelería está tocado mucho por lo del COVID, hay que reinventarse y con la posibilidad de entregar directamente a su cliente mediante estas cajas americanas que parecen ser el bestseller últimamente, que son hechas sea de papel reciclado que adentro de una capa de plástico para asegurar la estanqueidad y poder ir en el microondas. Y eso es muy importante para entregar al cliente. Tenemos estos también potes que son muy interesantes. ¿Por qué? Porque pueden ir también al microondas. Y no solo para los restaurantes asiáticos, porque van también para los restaurantes italianos, españoles, porque se puede poner platos con salsas y todo eso. Aquí tenemos también las bandejas de cartón, cajas de ensaladas, otras soluciones con una visibilidad del producto. ¿Okay? Aquí podéis imaginar poner todo lo que es alitas de pollo o también podemos poner las patatas adentro. Tenemos también eso para entregar o para poner las bebidas frías o calientes. Tantas soluciones para vosotros. Si miramos aquí, tendremos productos biodegradables para entregar el café o los desayunos, porque eso también la gente querrá siempre tener su desayuno o ir al restaurante. Intentamos también proponeros todo lo que es para los helados, ¿ok? Las bebidas frías, también aquí tenemos las pajas y si no conocéis García de Pou, tenéis que saber que tenemos un catálogo de más de 6000 productos para la hostelería, sea de productos desechables como de productos durables para ayudaros también a trabajar vosotros en cocinas. ¿Okay? Entonces tenemos todo un asortimiento de productos durables. ¿Okay? Otro producto que funciona muy bien son todos los productos que son hechos de caña de azúcar, de celulosa de caña de azúcar, como por ejemplo estas lunchbox, que son muy interesantes. Como podéis ver aquí, podéis poner también todos los platos que soléis vender
tal vez directamente en vuestros restaurantes y ahora entregarlos directamente a casa de vuestros clientes. Entonces, García del Po está aquí para ayudaros vosotros profesionales de l'Horeca en estos tiempos difíciles y esperemos que podamos trabajar juntos y satisfacer vuestros clientes.